La idea es traerles un poquito de lo que puede ser la práctica del Qigong y del Tai Chi con una mirada desde la medicina tradicional china, para comprender un poco el origen y quizá los objetivos primordiales que tenían en la cultura china cuando empezaron a desarrollar estas prácticas. Yo no soy historiadora, esto no es una clase de historia, pero quiero más o menos contarles desde dónde salen, por lo menos desde donde yo lo he podido investigar y estudiar. Entonces, Adriana les contaba un poquito mi formación académica, y me parece importante tenerla en cuenta en el sentido de que cuando uno estudia algo, practica algo, y como yo ahora trato de contarles algo, siempre lo vamos a hacer desde la historia que tenemos, la formación que tenemos, porque eso nos va a dar una mirada particular. Va a hacer que determinadas cosas nos llamen la atención y otras no, y que las comprendamos de diferente manera. Entonces, este recorrido en la Universidad de la República, formada como químico farmacéutica, yo trabajé en la cátedra de matemática de Facultad de Química, en la cátedra de inmunología de Facultad de Química, y después estuve en Facultad de Ingeniería dirigiendo la unidad de enseñanza, va conformando una estructura mental que hace que uno vea las cosas de determinada manera. Pero a su vez, me acompañó un desarrollo y un estudio de la práctica del Qigong y del Tai Chi, que por suerte confluyeron en poder comprender y estudiar un poco medicina tradicional china y también el idioma chino. Y eso hace que cuando yo escuché una vez una frase que decía, la cultura china es una cultura integral, la pude comprender cuando entré por una puerta y tuve que ir recorriendo otras para poder comprender mejor lo que estaba practicando. Entonces, lo que yo les voy a contar hoy sucintamente, y dejando muchas cosas en el tintero porque el tiempo obliga y porque además se aburrirían horrible, es sobre todo en un estudio que hice cuando estudié esto que Adriana mencionaba, la maestría en fitoterapia tradicional china. Hice una tesis en esa maestría que fue artes marciales integradas a la medicina tradicional china, porque eso era lo que a mí me interesaba más, entender esa unión, esa integración de las artes marciales con la medicina tradicional china. Y un poquito de lo que les voy a contar hoy surge de esa tesis, que es del 2010. Entonces, para entender un poco esto que les dije, yo pregunto, ¿qué estamos viendo ahí? Entonces le pregunto a la imagen que está a la izquierda qué es, y la imagen que está a la derecha qué es. Y a mí me encantaría que alguien abriera el micrófono y me dijera qué está viendo. A ver quién se anima. ¿Qué estamos viendo en la imagen de la izquierda? Vamos, no importa, no va a estar bien ni mal, no hay premio, no tengo premio. Caramelos. 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 Y la otra es como una célula. Y a la derecha. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Bien, entonces, la de la derecha son glóbulos rojos, estamos de acuerdo, es una fotografía de glóbulos rojos, y la de la derecha son caramelos. ¿Y alguien se anima a decir un poco más qué caramelos son? Vamos, vamos, que alguno tiene mi edad más o menos, ¿eh? Ay, era una pastillita redonda. Las pastillas Van Damme. Rollitos Van Damme, claro que sí. Capaz que la propaganda no queda bien, no sé, después el Confucio dirá. Pero se dan cuenta que pudimos identificar las dos cosas y que a una de ellas pudimos identificarlas con mucha precisión, pero eso dependió de la edad que tenemos, de la memoria que tenemos y de si comprábamos las pastillitas Van Damme, ¿no? Entonces nos condiciona totalmente el recorrido que tenemos para interpretar y para ver las cosas. Y eso es algo que a mí me importa siempre destacar, porque a veces no nos ponemos de acuerdo por esto, por cosas como estas. Y miren, acá, ¿qué estamos viendo? ¿Qué me dirían que es eso? De vuelta, abran el micrófono y digan algo. En el centro, una mamá dando la mamadera al bebé. Bien. Después, a la izquierda, dos figuras como bailando. Pero en realidad son arbolitos también, digo, como que
tienen distintas interpretaciones, me parece. Fósforos. Fósforos, bien, también podrían ser fósforos. Entonces, bueno, Una carita. podríamos decir que estamos viendo dibujos, ¿verdad? Niños jugando. Niños jugando, unos dibujos. Y yo ahora les voy a contar rápidamente que estos dibujos están hechos con bacterias. Ahora que andamos tan de moda con los virus y las bacterias y estamos todos tan inmersos en la biología, esos a la derecha tienen ven que ver una mano con un guante, y eso se llama placa de Petri, eso redondito, y ahí hay un crecimiento de bacterias, de hongos, y lo que parecen dibujos, son dibujos, pero están hechos con bacterias. Y eso le encantaba hacer al señor Alexander Fleming, que fue quien descubrió la penicilina. Entonces, esa era una manera de arte que él tenía, y cuando uno lo ve, y a priori no va a decir que eso es un cultivo de bacterias. Tiene que saber un poco de historia, tiene que conocer a Fleming. Entonces, a veces, con lo que vemos a simple vista, no alcanza para interpretar lo que realmente es eso que está ahí. Y todo este andamiaje académico de estudios se tiene que consolidar con una práctica, porque uno para hablar de Tai Chi, de Qigong, tiene que practicarlo. Si no, bueno, puede hacer un relato de lo que es, pero nunca va a poder decir realmente lo que es si no lo practica. De eso, por ejemplo, adolecen algunas investigaciones que después sobre el final vamos a comentar un poquito. Muchas veces se hacen investigaciones de practicantes de Qigong y de Tai Chi, pero de pronto el que está investigando no tiene mucha idea de qué se trata la práctica. Entonces le pide a alguien que dé la clase, y ahí a veces se ven un poco chuecas las investigaciones. Entonces, bueno, la práctica, los compañeros que uno tiene en esos años de práctica, los colegas, el apoyo que uno tiene, los maestros, van haciendo y conformando la historia que uno tiene en el Qigong y el Tai Chi, los objetivos que va teniendo, y la alegría que va teniendo en esa práctica y lo que va logrando, qué resultados, qué logros va teniendo. Y me refiero a logros internos, me refiero a logros en salud, me refiero a logros en, como dijo una vez mi maestro Jite Yang, los monjes Shaolin hacemos Kung Fu para ser mejores personas y tener un buen corazón. Entonces nuestro enfoque de la práctica va por ahí. Y las prácticas de artes marciales son prácticas para la armonía y el equilibrio en esta cultura china, de la cual vamos a dar de vuelta un chispazo de una cultura que tiene miles de años de tradición y de registro. Son prácticas que buscan la quietud y el movimiento físico en armonía, que están buscando la calma mental, pero sobre todo la calma mental para que el ser humano esté en armonía con la naturaleza. Hay una visión del ser humano como parte de la naturaleza, y como esa parte de la naturaleza tiene que estar equilibrado con la naturaleza. En la medicina china se dice que el ser humano tiene que mediar entre la energía del cielo y de la tierra. Entonces tenemos que poder estar armónicos en ese entorno, y estas prácticas se van desarrollando para eso. Entonces, vamos a ver un poquito cómo surgen en esta sabiduría milenaria de Oriente, y lo que, desde mi punto de vista, va redescubriendo, confirmando y revelando Occidente. Como les decía, China es una civilización milenaria, y creo que todos a esta altura más o menos conocemos algunos descubrimientos o avances que le debemos a esta civilización. China usaba el papel 1000 años antes que Europa, y creo que todos nos enteramos hace unos años que la impresión de caracteres móviles apareció en China mucho antes que en Europa. Cuando Gutenberg empezó a imprimir Biblias, en China tenían bibliotecas enteras. Ahora que estamos con las vacunas, se la debemos a los chinos también. La vacunación contra la viruela fue lo primero que se practicó en China
Ahí yo les puse una imagen. Si ven, está el médico, el vacunador, que tiene un tubo largo, que era de plata, y se ponía en las narinas de las personas a las que iban a inocular. Se atribuye a los taoístas esta práctica, pero bueno, ahí la historia se pierde un poco en el tiempo, pero sí se sabe cuando Occidente le atribuye a Jenner, por el año 1790 y pico, el descubrir la vacunación, que en realidad Jenner obtuvo la práctica que se hacía en China a través de una lady de la corte que se había enterado de estas prácticas y, bueno, como una mecenas, mandó traer la receta, mandó traer el protocolo, y entonces Jenner a partir de ahí logra desarrollar la vacunación. El término vacunación viene de vaca, porque Jenner trabajó un poco sobre eso. Pero bueno, no nos vamos a desviar mucho, pero sí me parecía importante hacerles este comentario. También les debemos, aunque después se perdió un poco en el tiempo, la cirugía abdominal. En el año 200 los chinos practicaron anestesia general con una fórmula que parece que no pudieron volver a reproducirla. Después vamos a hablar del médico que practicaba cirugía abdominal y anestesia general, que se llamaba Hua Tuo. Y a él le debemos también ejercicios de Qigong. Entonces vamos a hablar un poquito de Hua Tuo después. Centrándonos ya un poquitito más. Ojo que hay gente con micrófono abierto. Centrándonos un poquitito más en lo que es la medicina tradicional china, los primeros escritos médicos datan de casi 3.000 años antes de Cristo, quiere decir que estamos hablando de 5.000 años. Acá se habla de 3 emperadores legendarios, también llamados los 3 Augustos, Fuji, Shennong y el emperador amarillo Huan Ti, que no es el que hizo la muralla china, es otro emperador amarillo. Shennong recopiló el primer herbolario médico, y miren de la época que estamos hablando, casi 5.000 años antes de Cristo. Entonces, tenemos prácticas médicas y registros médicos realmente milenarios, y hoy en día la medicina tradicional china aún se basa en lo que se llama el Nei Qing, el canon de medicina interna del emperador amarillo. Resumiendo muchísimo, 3.000 años, hace de 3.000 años para atrás, o sea, hará 500 años antes de Cristo, se hizo una compilación de estos escritos, de esta sabiduría milenaria que se tenía. Y ahí se empezaron a hacer muchos tratados de medicina tradicional china, en donde hay capítulos que nos hablan de la fitoterapia, quiere decir la terapia con hierbas, que es importantísima dentro de la medicina tradicional china. Se habla del Qigong, esa práctica que nosotros hacemos hoy como ejercicios respiratorios coordinados con el movimiento del cuerpo. De la moxibustión, el tratamiento con moxa, yo les puse una imagen allá arriba para los que no la conocen, es un tratamiento con artemisa prensada, que se prende la brasa, y el tratamiento por calor sobre los meridianos de energía. También se habla de la acupuntura, y ahí le puse una imagen de agujas de acupuntura que se han encontrado en excavaciones. Entonces yo me imagino que la mayoría de nosotros debe conocer las agujas actuales de acupuntura, y algunos le tienen un poco de miedo a las agujas actuales. Yo les digo, miren las que usaban antes, menos mal que tenemos estas agujas ahora. Entonces, estas agujas que eran de piedra y que ya se usaban en esa época, buscan trabajar determinados puntos del cuerpo que circulan por meridianos de energía, meridianos por donde circula el chi, que en las charlas anteriores alguna referencia ya se hizo. Entonces, prestemos atención por un instante a entender cómo estos médicos, cómo estas personas hace 5.000 años comprendieron cómo circulaba la energía en el cuerpo cuando no tenían la tecnología que tenemos nosotros.
no tenían aparatos de rayos, no tenían ningún aparato electromagnético. Sin embargo, ellos describieron por dónde circula la energía en el cuerpo con mucho detalle, describieron estos puntos que llamamos puntos de acupuntura, donde podemos aplicar moxa, donde podemos aplicar presión con el dedo, con una precisión increíble. Y a mí eso me genera un respeto enorme. Y realmente me sorprende. Nosotros estamos aprovechando todo eso de la mejor manera y Occidente está constatando que las cosas están donde estos médicos chinos dijeron, que la energía circula por donde los médicos chinos dijeron. Entonces, bienvenida a las constataciones de Occidente, a esto que en realidad no sabemos cómo lo lograron. Obviamente tenían una trascendencia mayor que la nuestra. En estas obras, en estos tratados, también estaban las indicaciones y las contraindicaciones de estos tratamientos. Y por sobre todas las cosas, esto que les escribí ahí arriba, la salud es el resultado del equilibrio entre los elementos corporales y universales. Es un estado de armonía con la naturaleza. Y eso es algo importante porque es una visión diferente quizá a la que podemos tener en Occidente. Una frase muy famosa de la medicina tradicional china, que en realidad no sé bien a quién se le atribuye, es que la medicina mediocre cura las enfermedades y la medicina superior las previene. La medicina tradicional china es una medicina preventiva por excelencia. Y los médicos chinos dicen que un médico de primera categoría es el que actúa mientras la enfermedad todavía se está formando. Por eso es preventiva. Y eso es un rasgo bien diferente a lo que podemos estar acostumbrados nosotros. Y esto sencillamente una mención, porque sé que acá hay gente que estudia medicina china, que practica medicina china, o que estudia filosofía china, y esto les puede resultar interesante y les puede sonar, y me gustaría que entendiéramos esta integralidad. La medicina tradicional china entiende que nos desequilibramos en un estado de enfermedad y buscan el reequilibrio. Para eso se basan en el fundamento, en la filosofía del yin y el yang, los opuestos complementarios, los 3 tesoros que se denominan Sanpao, y los 5 movimientos que también en Occidente se conocen más como 5 elementos, Wujing. Acá tienen unas imágenes, no vamos por supuesto a entrar en esto, pero sí se los quería traer porque ahí en la pirámide, en el medio, tienen el Qi. En la base está el Qin, que es la esencia. Después tenemos el Qi, que lo entendemos como energía, y después el Shen, que es el espíritu, la mente. Esos son los 3 tesoros para la medicina tradicional china, con eso se trabaja, con esa interrelación, pero eso configura, constituye el ser humano, que les recuerdo que tiene que estar en armonía con el cielo y la tierra. Entonces nosotros en el Qigong vamos a trabajar con el Qi. En el Tai Chi también, pero son Qis distintos. Así que ahora los vamos a ver un poquito. Para cerrar un poquito de lo que estamos hablando de medicina tradicional china, porque ahí emerge el Qigong. El Qigong es parte integral de la medicina tradicional china. La medicina tradicional china tiene 3 pilares fundamentales cuando nos referimos a un individuo: que lleve una vida sana, una nutrición buena y que haga ejercicio moderado considerando la armonía con la respiración. Fíjense que nosotros ahora en Occidente estamos llegando a esta conclusión, ¿no? Después de haber pasado por varias cosas, estamos yendo hacia esto que tiene por lo menos 5.000 años de antigüedad en los registros. Entonces un médico chino le preguntaría, ¿cómo piensa, cómo come y cómo respira? Y esas son las preguntas fundamentales para poder valorar nuestro estado de salud y ayudarnos a mejorarlo, a estar armónico. Recuerden que la medicina china es preventiva. Entonces, yendo al Qi,
a esta energía que circula por el cuerpo, es una energía vital, también es la energía, la materia y la esencia fundamental de todo lo que está en el universo. O sea, el chi no es solo de los seres humanos. El chi es todo lo que está en nuestro mundo y lo conforma. Esperen que se me trancó, ahora sí. Y ese chi como energía que fluye por nuestro cuerpo es lo que tratamos de movilizar, hacer fluir mejor con las prácticas del Qigong, del Tai Chi y del Kung Fu. Ahí les puse los caracteres del Chi. Está el que está sobre el fondo rojo, es un carácter tradicional, y el otro es el carácter simplificado, pero nos trae la idea del arroz y de las ondas del vapor, de ese arroz que se cocina. Entonces nos da un poco la idea también de por dónde viene ese chi que nos está nutriendo y que se está moviendo como ese vapor. Finalmente entonces llegamos a nuestra práctica del Qigong, en donde ven que ese primer carácter, que es chi, refiere a esta energía vital que fluye por el cuerpo, y el segundo carácter, el Gong, tiene que ver con una idea de trabajo, de fuerza, de esfuerzo, de algo que se aplica, y es ese mismo Gong de la palabra Kung Fu. Entonces, ese Gong también aparece en ese trabajo del Kung Fu, siendo prácticas que, lo vamos a ver ahora, en Shaolin nacen hermanadas, en el templo Shaolin. Las tres prácticas tienen una base filosófica, o budista o taoísta. Entonces hay diferentes líneas de ejercicios y de prácticas dependiendo de ese fundamento filosófico con el que nacen y se nutren. Y también están integradas y se nutren de la medicina tradicional china. Entonces los movimientos, las posturas, tienen un sentido desde el punto de vista de la medicina tradicional porque hubo una observación, un registro, un estudio por parte de estos grandes maestros que fueron constatando cómo fluía la energía y los beneficios que esto traía. En lo que refiere al Qigong en particular, nosotros podemos encontrar distintos periodos. De vuelta, no quiero hacer un desarrollo histórico, pero sí me interesa que veamos que surge como parte de la medicina tradicional china, por lo tanto lo primero que surge es un Qigong terapéutico, meditativo, que sea budista o sea taoísta, pero que está buscando una trascendencia, está buscando más allá de tener un cuerpo sano, que funcione bien, que tengamos buena salud, sino que tengamos longevidad para tener tiempo para trascender ¿qué? El ego, para desmontar el ego. En términos budistas podríamos decir para iluminarse. Entonces, esa práctica surge con ese objetivo, con ese sentido, van viendo que la salud mejora, van viendo que se puede vivir más y de mejor manera, más armónico con la naturaleza, entonces se van profundizando estas prácticas desde ese lugar. Hay algo que creo que en Occidente se le dio, o se conoce bastante, por lo menos por los que practicamos estas artes o estudiamos medicina china, que es el Taoyin Tu, que se encontró en una tumba, una tela de seda con unos dibujos, yo ahí les puse una imagen, en donde se ven estos ejercicios respiratorios acompañados de movimientos. Taoyin es algo así como conducción de la respiración, de la energía. Entonces, fíjense que estamos más o menos 200 años antes de Cristo. Ahí eso es importante, porque en esos registros, en esos esquemas del Taoyin,
se muestra que lo pueden practicar los hombres, las mujeres, de distintas clases sociales. No había ninguna restricción, al contrario, se recomendaba que todos lo practicaran y todos lo podían practicar. Eran ejercicios simples y sencillos para que la gente los aprendiera y los pudiera hacer todos los días. Porque no es magia. La magia es hacerlo todos los días y con conciencia, o por lo menos con una práctica regular. A medida que fueron viendo estos beneficios, se empezó a desarrollar lo que podemos llamar el Qigong académico, en donde los médicos empezaron a profundizar y desarrollar más prácticas para beneficiar a determinados pacientes con determinadas dolencias. Pero siempre estuvo integrado a un desarrollo, vamos a llamarle espiritual, que es lo que yo les pongo ahí. Y por último se desarrolla el Qigong marcial, que en general aparece, según algunos historiadores, a partir del Qigong que se hace en el templo, o que surge en el templo Shaolin, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso. En paralelo, en estas épocas, fíjense que estamos hablando de hace casi 2000 años, aparece este médico que yo les conté hoy al principio, y a mí me gusta mucho mencionarlo. Huatuo se le llamaba el médico milagroso. Como decía ahí, cirujano, era investigador, con las técnicas y los métodos de investigación de aquella época, pero la verdad que yo me saco el sombrero con las cosas que desarrollaron, con los métodos que tenían. Si hay un médico bueno ahora en China, se le dice que es una reencarnación de Huatuo, eso es un gran halago, o si alguien dice, estoy buscando un médico que sea muy bueno, van a decir, solo si hay un segundo Huatuo. Entonces, realmente es una figura emblemática en la medicina tradicional china y también para los practicantes de Qigong. Huatuo desarrolló una serie de movimientos que le enseñaba a sus pacientes para que no se enfermaran. Él decía, el cuerpo necesita ejercicio, pero sin excederse. Y definía estos movimientos que él enseñaba como movimientos para que las personas realicen alegremente y así, siendo más felices, no tengan enfermedades. Y sobre esta frase vamos a volver después, porque es absolutamente visionaria, es fantástica esta frase y parece que muchas veces nos olvidamos de esto. La sabiduría que encierra esa frase y el conocimiento que encierra es realmente increíble. Los médicos en la antigüedad, cuando estamos hablando de la medicina tradicional china, no querían que sus pacientes se enfermaran. Ellos querían que sus pacientes estuvieran sanos. Muchos historiadores dicen que los médicos cobraban si el paciente estaba sano y dejaban de cobrar cuando el paciente se enfermaba. Así que los querían mantener sanos, al revés que ahora. Huatuo desarrolló dentro de todos estos movimientos una práctica que al día de hoy se hace mucho, que es 5 animales. Wu Qin Shi, el juego de los 5 animales. Hay diferentes versiones de esta serie de 5 animales. Yo ahí les puse los animales que desarrolló los movimientos Huatuo. Entonces, practicando estos movimientos, logramos mover la energía de todos los meridianos de energía del cuerpo. Si practicamos los ejercicios de los 5 animales, todos los que él desarrolló. Entonces, él se los enseñaba a sus pacientes para que los pacientes los practicaran y así se mantuvieran más saludables. Y creo que es un poco también lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora con la práctica. Entonces ahí tenemos una línea de desarrollo del Qigong terapéutico, y por otro lado aparece el Qigong en Shaolin, con un personaje muy conocido, que es Bodhidharma, Tamó, también llamado por los chinos. Él llega en el año 500 invitado por el emperador de China, porque ya se estaba difundiendo el budismo. Entonces Tamó viene desde la India, él era un príncipe de la India, pero se había hecho monje y iba
difundiendo el budismo en diferentes países. El emperador de China lo invita, y bueno, relata la historia que al emperador no le gustó el mensaje de Tamó, no le gustó lo que le dijo, y entonces Tamó fue al templo Shaolin en la provincia de Henan, y llegó y los monjes estaban ahí en el templo meditando, y bueno, ellos practicaban una meditación sentada, en donde estaban muy quietos, bastante enfermizos, bastante débiles. Entonces, él meditó durante 9 años en una cueva que todavía está ahí en Shaolin, y uno puede subir y la puede ver, y desarrolló a partir de esa meditación unos ejercicios que le enseñó a los monjes para fortalecerlos. Así aparece el Qigong de Shaolin. Ese Qigong entonces surge para acompañar a la meditación, es un Qigong budista, en donde de vuelta la práctica tiene como un fin fortalecerlos y sostenerse. ¿Para qué? Para poder iluminarse, para poder meditar. Y como dijo, y yo les dije hoy al principio, como dijo Jite Yang, para ser mejores personas y tener buen corazón. Surge así Patuan Jing, que muchos conocen, 8 brocados de seda. La práctica de 8 brocados de seda surge en Shaolin, después aparecen muchas variantes, pero hay una variante original que es la que Tamó le enseñó a los monjes y se mantiene así hasta ahora. Fíjense, 1600 años practicando, y bueno, nosotros tuvimos la fortuna de aprenderla de nuestro maestro Jite Yang, que también vino acá y la enseñó en un seminario, cómo se va transmitiendo generación a generación en Shaolin. Escribió también 2 tratados que se usan mucho en medicina china, tratado de músculo y tendones, de intercambio de músculo y tendones. Hay mucho estiramiento ahí, ahora que está mucho de moda la fascia, que hace 50 años se empieza a hablar de la fascia en Occidente. Bueno, los ejercicios que Tamó desarrolló hace 1600 años estiraban fantástico la fascia y trabajaban muy bien la fascia. Y tratado del lavado de la médula ósea, que son prácticas un poquito más profundas, pero siempre tratando de sostener y mantener una salud en armonía con la naturaleza. En otra rama paralela podemos hablar del Tai Chi, en donde les pongo ahí el Chi, vieron que no es igual, hay gente a veces se lo confunde. Este Chi que aparece acá en esta palabra nos está hablando de algo supremo, inalcanzable, algo máximo. El Tai Chi aparece en la filosofía tradicional china, aparece en el I Ching, que también quizá muchos conozcan, como un principio generador supremo, como aquello que origina y se corresponde con las polaridades del yin y el yang que están armonizadas. Son opuestos complementarios. Es difícil a veces ese concepto para Occidente, que entiende que los opuestos se contradicen, que los opuestos es o uno o el otro. Pues no, acá están en armonía y no puede existir uno sin el otro. Por eso ese símbolo que mucha gente le llama el símbolo del yin-yang es el Tai Chi. También el Tai Chi tiene aspectos espirituales, terapéuticos y marciales, pero su surgimiento no es igual al del Qigong. Hay muchas historias alrededor del Tai Chi. China es muy grande y es muy difícil, uno a veces lee un historiador o lee otro y hay diferentes relatos. No importa, por lo menos a mí, que no soy historiadora, no me importa demasiado cuál fue el origen, pero sí que inicialmente parece haber sido con un aspecto marcial por un lado y con un aspecto espiritual por otro. El aspecto marcial surge antes que en el Qigong. El Qigong marcial surge a partir de los monjes Shaolin. Cuando ven que los monjes mejoran la salud, que se ponen más fuertes, que empiezan a hacer estas proezas que aún hoy vemos, a partir de ahí surge el Kung Fu. El Kung Fu surge, por lo menos en Shaolin, después del Qigong. Entonces, empieza a aparecer el Qigong marcial porque, bueno, esto está fortaleciendo a la gente y entonces les interesa a los generales, a los guerreros. El Tai Chi tiene un poco una ruta similar
pero con diferentes progresos. Lo que sí importa, o por lo menos nos importa a nosotros hoy, o desde donde yo lo practico y lo practicamos en la escuela, es queremos cultivar el chi. Queremos también hacer fluir el chi en un estado de relajación. Y acá traigo esto porque Ramón y Ricardo en la charla anterior hablaron un poquito de song, del relajar para los chinos, de este verbo relajar, que se puede acompañar de distintas palabras, pero siempre van a tener este significado de enviar la relajación al cuerpo, enviar la relajación a la mente. Y acá yo le voy a hacer una pregunta a los chinos de verdad, que después me digan por qué a los pinos le llaman el songshu, que es el árbol relajado. Pero eso es una pregunta que le dejo a los que saben, porque a mí me generó curiosidad. Entonces, esta práctica, que también se ve desde la medicina china, que es muy beneficiosa y que está estudiado los movimientos y las formas, los movimientos que se van encadenando y entonces se conoce la forma del tai chi, tiene un objetivo de fluir la energía, de que el chi vaya al tantien, que está a 4 dedos debajo del ombligo, que no se estanque en el pecho. Entonces hay de vuelta todo un estudio, una integración con la medicina tradicional china de la práctica del tai chi. Entonces, viendo este surgimiento en la cultura tradicional china de estas prácticas, con un enfoque eminentemente espiritual y terapéutico, con indudables beneficios para la práctica, para el arte marcial, y así se usó y se sigue usando, bueno, ¿qué va viendo Occidente en este redescubrir, en este constatar los beneficios de estas prácticas? Y a mí me importa traer esto porque no nos podemos olvidar, por lo menos desde donde yo lo veo, de dónde surgen y a dónde van. Porque podemos tomar lo mismo y llevarlo para otro lado, y no quiere decir que esté mal, pero cada uno lo va a practicar desde un lugar diferente. Lo va a entender desde un lugar diferente. Entonces va a haber pastillitas o va a haber rollitos Van Damme. Va a haber un dibujito o va a haber placas de Petri. Y todo está bien. Pero uno tiene que tener claro el objetivo para el cual lo practica. Y al menos a mí me pareció muy bueno entender desde dónde surge, para qué surge, y sobre todo esto, es el Qigong, el que originariamente es parte de la medicina tradicional china. Es ahí donde se atribuyen y se estudian y se trabajan durante más tiempo los beneficios de la práctica. Entonces, desde la tradición milenaria, con su ciencia, porque hicieron unos descubrimientos fantásticos, desde la ciencia con el modelo occidental, y desde ambas confluyendo. Yo les contaba al principio, yo estuve en matemática, estuve en inmunología, investigué en educación, estuve en el Sistema Nacional de Investigadores hasta que me jubilé. Y si bien hay un modelo de ciencia occidental, si bien hay un método científico, desde mi punto de vista hay más de un método científico. Desde la epistemología también hay más de un método científico. Porque yo no puedo investigar de la misma manera, y esto se los digo con conocimiento, en inmunología con ratones que en educación con seres humanos. No podemos usar los mismos métodos, no podemos usar las mismas técnicas, por lo tanto no podemos usar el mismo método científico. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Y no puedo dejar de mencionar que en 2015 una médica y química farmacéutica china fue una de las 3 galardonadas con el Nobel. ¿Por qué? Por sus investigaciones con Artemisa. ¿Se acuerdan que yo le dije que la moxa es Artemisa prensada? Bueno, ella investigó Artemisa y vio que sirve para la malaria. Se los cuento así como un chispazo bien simple, pero fíjense, yo se los puse ahí en rojo. El punto de partida de su investigación fueron textos de medicina tradicional china. Y allí, aplicando los métodos que ahora aplicamos en la química y en la medicina,
logra un desarrollo y un avance fundamental para el tratamiento de la malaria. Entonces, me parece importante porque acá confluyen las dos cosas, de la mejor manera, que es la mejor manera de hacerlo. Entonces, para ir cerrando un poquito, el Qigong, el Tai Chi, la meditación, Leonardo habló en su primera charla de meditación, hay distintas técnicas de meditación, pero bueno, lo que podemos hablar acá de meditación en movimiento, de una meditación que puede buscar solo relajación o calma mental, o puede buscar la trascendencia y la iluminación, como los maestros del pasado o muchos maestros actuales. Se basan en movimientos armónicos, coordinados con la respiración, presentes, donde la mente y el chi van juntos. Los médicos chinos dicen, donde va la mente, va el chi. Entonces, si usted está practicando y está haciendo tai chi o qigong, pero su mente está en la cena que tiene que preparar hoy de noche, no le saca todo el beneficio posible a la práctica. Va a ser un buen movimiento, va a mejorar sus articulaciones, sus tendones, sus músculos, su equilibrio, pero no hay una confluencia ahí, porque la mente y el chi no están trabajando unidos, no están trabajando juntos, y por lo tanto no se potencia el beneficio. Si bien Occidente investiga muchísimo desde hace unos cuantos años los beneficios del Qigong y del Tai Chi, me pareció muy significativo saber que en el año 80 muchos investigadores científicos chinos trataban de publicar estudios que ellos tenían sobre salud y curación adjudicadas al Qigong y no encontraban revistas adecuadas para publicarlo. Y se generó una database, una base de datos de beneficios del Qigong, y hay allí miles de artículos publicados con los beneficios de estas prácticas, y bueno, y después fueron surgiendo, por suerte, revistas adecuadas para poder publicar estas investigaciones. Y les puse esto así, que no pretendo que lo lean, sencillamente pretendo que los abrume, porque son tantos los beneficios del Qigong, del Tai Chi, del Kung Fu también, pero está mucho más investigado el Qigong y después el Tai Chi, que cualquier cosa que se pregunten si los beneficia, la respuesta creo que va a ser sí. Entonces tiene repercusiones a todo nivel en el organismo, porque los chinos buscaban una salud integral, por lo tanto, lo que busquemos va a estar ahí. Ahora, y solo para mencionar, porque quizá alguno lo escuchó, se está poniendo de moda algo que se llama bodyfulness, que es el mindfulness unido al Qigong y al Tai Chi. Entonces, en el 2017 resaltan los beneficios de practicar calma mental junto con Qigong y Tai Chi. Y yo creo que si viene Huatuo va a decir chocolate por la noticia. ¿No? Y ahora también desde hace unos años se está hablando de medicina del estilo de vida. Y me parece que acá viene el emperador amarillo y va a decir, yo ya te lo dije. Entonces, qué bueno que Occidente se va dando cuenta de estas cosas, que con los métodos científicos de Occidente podemos verificar lo que ya está escrito en la medicina tradicional china. Entonces, el Qigong, el Tai Chi y la meditación, yo les diría que lo podemos resumir en que cambia la actividad del cerebro, cambia la química corporal y cambia la genética. No me quiero meter acá porque se me termina el tiempo, pero cambia realmente también la genética del cuerpo, y por eso eran estudios y prácticas que apuntaban a una longevidad para estar más saludables, para tener más tiempo para poder trascender, para poder ser mejores personas y que el ego se fuera. Desde Occidente están viendo algunos beneficios, y yo acá les traje algunos, Ricardo y Ramón estuvieron comentando algunos en la charla pasada, entonces no voy a ahondar en esto, pero sí me pareció interesante recordar que la postura y el estado de ánimo están vinculados. Y ahí Charlie lo dice bárbaro. Si uno está así, se va a deprimir. Si uno está así,
se va a sentir mejor. Prueben. Acá está el centro de las emociones para la medicina china. O lo comprimimos o lo tenemos armónico con el entorno. Una leve sonrisa cambia el estado de ánimo. Totalmente. Por eso Huató decía había que estar alegres. Otra más para abrumarlos y no para que lo lean. Occidente se desconcertó con los beneficios de la meditación, claro, y a partir de ahí empezaron a estudiarlo y a desarrollar más prácticas. Cuando vemos estudios de estos hay que tener mucho cuidado porque a veces los beneficios que nos cuentan son de meditadores profesionales, que tienen muchas horas de práctica. Entonces a veces, bueno, hay que ver bien el estudio que estamos leyendo, o como ahí, practicar Tai Chi aumenta el tamaño del cerebro. No, no aumenta el tamaño del cerebro. Aumenta determinadas zonas, aumenta conexiones. A los taxistas también les aumenta las conexiones en el cerebro, y no tiene nada que ver. Entonces, me gustaría que si uno se adentra en esto, bueno, verlo con un poquito de criterio, las investigaciones que se muestran, pero sí los beneficios son increíbles. Se han ido al Tíbet a estudiar a los monjes tibetanos, y ahí tienen a uno con todas las conexiones, son de los que más se han prestado para estos estudios, por conjugado con la ciencia occidental. También hay muchísimos beneficios, vamos a dormir mejor, vamos a tener mayor concentración, el deterioro cognitivo es menor, parece que beneficia para disminuir los efectos de la enfermedad de Alzheimer, nos disminuye el ruido mental, por lo tanto aumenta la calma de la mente. Y un detalle interesante es que los monjes se ve que cuando meditan, la interacción entre el cerebro y el corazón disminuye. Eso quiere decir que el cerebro le hace un poco menos de caso al corazón, porque a veces el corazón no sabe muy bien a dónde ir. Entonces, disminuyen los sesgos negativos, disminuye la discriminación que tienen las personas, la percepción del dolor. Y eso también son estudios muy interesantes que se están haciendo ahora, son muy recientes, pero lo único que desde mi punto de vista están haciendo es reafirmar lo que ya se sabía desde la medicina china, lo que ya sabemos los practicantes de Qigong y de Tai Chi. La respiración para nosotros es fundamental. Sin embargo, recién en 2017 Occidente se da cuenta que es importante respirar por la nariz, que la inhalación y la exhalación por la nariz son mejores que por la boca. Se dan cuenta que pueden controlar las emociones, se dan cuenta que pueden lograr calma mental. En el 2017, la base del Qigong de 5.000 años en la cultura china. Bienvenidos los descubrimientos en Occidente, pero vuelvo a decir, creo que son constataciones fantásticas, pero lo único que nos están diciendo es vamos a ir practicando Qigong y Tai Chi, que venimos bárbaros. Ahí tienen un ejercicio muy sencillo que muchos deben conocer, que es sencillamente inhalar y exhalar, y con eso solo podrían tener para practicar toda la vida. Inhalo por la nariz, si quieren háganlo conmigo, es fácil, o sea, estamos sentados, se puede hacer. Inhalo, respiración profunda, exhalo y bajo las manos. Cuando hago este gesto, las palmas al cielo, ahí hay dos puertas de conexión, puntos de energía importantes que se conectan con el cielo, y acá abajo, y traigo la energía al tantien inferior, 4 dedos debajo del ombligo. Si uno respira en forma abdominal, concentrado en la respiración, mente y chi van juntos, sobreviene la calma mental. Y solo con eso, no importa la edad, no importa la condición física, no importa dónde estamos, esto lo podemos hacer siempre y es un ejercicio realmente maravilloso. Muchas veces los ejercicios simples son los más potentes.
porque permiten que uno la mecánica del cuerpo la entienda rápido y después puede profundizar en la armonización con la respiración. Y para cerrar, volvemos a la frase de Huatuo. Fíjense lo que nos decía. Son movimientos para que las personas realicen alegremente y así, siendo más felices, no tengan enfermedades. ¿Qué estamos viendo ahora con todos nuestros descubrimientos? Que hay que tener calma mental, que hay que controlar el estilo de vida, que todas las variables influyen, que hay que ver el corazón y el cerebro, que hay que respirar por la nariz y en forma lenta, que el estado de ánimo influye, que la postura influye en el estado de ánimo, que sonreír nos genera un mejor estado basal emocional. Bueno, yo creo que con la frase de Huatuo ya está, no precisamos mucho más nada. Encierra toda la sabiduría y todo lo que podemos descubrir ahora con esa magnífica frase. Así que bueno, por acá los dejo. Muchísimas gracias por haberme permitido compartir esto. Y bueno, si alguien quiere preguntar algo, si puedo lo respondo. Muchas gracias, Marina, por la presentación. Y sí, si hay quienes quieran hacer alguna pregunta por el chat o si quieren intervenir directamente. ¿Y cómo llegaste al interés así por la medicina china y todo eso? Porque a nivel de formación curricular universitaria no hay mucho, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo llegaste a todo el tema del tai chi, la medicina? En realidad llegué al tema del tai chi, llegué porque había tenido unas protrusiones lumbares, me habían aparecido unas protrusiones lumbares, yo hacía mucha gimnasia, hacía estiramiento y me mandaron a quedar quieta. Y yo al principio le hice caso a los médicos y me quedé quieta, pero después un día empecé a hacer un curso de medicina china y descubrí el tai chi y empecé a hacer y nunca más paré, mejoré de las protrusiones, después no me las encontraron, y yo estoy en la creencia que fue gracias al tai chi y me voy a quedar en esa creencia. Y bueno, y a partir de ahí me di cuenta que para poder entender mejor el tai chi necesitaba estudiar un poco de medicina china, porque realmente es esto, están integrados, el tai chi está basado en la medicina china, entonces aproximarme un poco, ¿no? Para poder entender eso, y uno se mete un poco en la filosofía y se mete un poco en el idioma, porque parece que para entender uno siempre precisa un poquito del otro, ¿no? A mí eso me parece maravilloso de la cultura china. A ver, nos pregunta acá Daniel si existe una escuela en Uruguay donde se pueda profundizar y ejercitar estos conceptos. Y manda saludos, una excelente conferencia. Yo creo que escuelas hay muchas, por suerte. Creo que los que estamos participando acá de este seminario, todos tenemos diferentes recorridos, diferentes aspectos que por suerte son complementarios, y eso a mí me parece fantástico. Pero creo que las distintas escuelas tienen, sin duda, espacios para practicar Qigong y Tai Chi, y algunas de ellas, la nuestra por ejemplo, tiene la parte de formación en medicina china y eso, pero hay varias que tienen, así que por suerte es cuestión de buscar y creo que se encuentra fácil y seguramente cerca de la casa, o por Zoom. Así hoy en día muy, muy dentro de la casa. Ahí está, el profesor Jim está en silencio, no sé si quiere. Ahí va. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Con Marina tenemos también la formación universitaria, evidentemente cartesiana por naturaleza. Yo en la arquitectura también encuentro los mismos problemas, ¿no? De todas maneras, mi tradición, digamos, ancestral, por ser chino, por haber sido educado allá, el conflicto es mucho mayor, evidentemente, porque en cada civilización, cada cultura tiene su lógica interna que es difícil
de abrir para integrar. Me gustaría saber cómo, aunque lo dijiste hace un rato, pero me gustaría saber cómo podés equilibrar o integrar o armonizar los conceptos o la metodología científica occidental con la forma, digamos, de pensamiento mucho más holístico de los chinos tradicionales. ¿Cómo armonizar eso? ¿Cómo venciste las contradicciones evidentes que yo tuve durante mucho tiempo, ¿no? Me gustaría que contara un poco eso. Está bueno lo que dice Jim. Mira, una de las cosas que ahora me estaba acordando, cuando yo empecé a estudiar idioma chino, tuve muchas clases con Jim, y un día le dije, claro, estaba desesperada por entender la lógica del idioma, de los caracteres, y cómo podía ser que eran los mismos sonidos y se escribían distinto y querían decir cosas distintas, y a veces se escribían igual y sonaban distinto. Y entonces, ¿qué me dijiste? Y para mí fue fantástico. ¿Sabés cuál es la lógica, Marina? La lógica es que no hay lógica. Me dijiste eso. Y eso para mí fue un rayo. Para mí fue un rayo. Fue fantástico. Porque después en esa lógica que no hay lógica, te empezás a meter y después de los años vas entendiendo que hay una cierta lógica en realidad. Pero no es la lógica que uno pretende. Y yo creo, en esta pregunta también que vos me hacías, que a mí me ayudó ir teniendo que pasar de algo muy cuadrado, como es la matemática, entonces muy estructurado, a después irme al área de la inmunología, en donde la biología no es 2 más 2, 4, en donde, bueno, hoy todos estamos viendo que no se puede predecir, que hay múltiples variables, que hay variables que no se pueden medir, entonces te vas redondeando, por decirlo de alguna manera. Y después me tuve que poner a investigar en educación. Entonces, ese fue como un paso más, porque yo se los decía hoy, investigar con ratones no es investigar con seres humanos, y mucho menos en educación. Entonces, tuve que ir adaptando esto, que una amiga una vez me dijo, vos sos un cubo con ventanitas. Entonces, tuve que ir adaptando eso para ir entendiendo que hay diferentes maneras de ver las cosas, que hay diferentes maneras de aproximarse, que no hay una verdad absoluta, o por lo menos si hay, no está a nuestro alcance en este mundo relativo. Nosotros tenemos maneras de ver las cosas, maneras de aproximarnos, y no hay un método exacto, no hay algo objetivo siempre. No todos vamos a ver pastillitas Van Damme, no todos vamos a ver glóbulos rojos. Entonces yo creo que eso a mí me ayudó. Desde la formación académica me tuve que ir desdibujando para poder ser rigurosa con distintos métodos. Y entonces eso me ayudó a entender un poco esta cultura, la cultura china, en donde me di cuenta que también van desde ese lugar, desde la maravilla de crear algo en armonía con la naturaleza, entendiendo cómo funciona el cuerpo, pero con un objetivo muy, muy grande, muy simple, que es que las personas estemos mejor y que estemos en armonía. Entonces ahí se te desdibujan todos los métodos científicos. Ahí se te desdibujan todos los límites, se te desdibujan los estilos, no hay estilo mejor ni peor. Y el idioma chino me ayudó mucho. Realmente me ayudó mucho el tratar de entender un poco cómo se comunican, porque ustedes en el idioma tienen un arte, en el idioma tienen belleza, y yo veo una diferencia grande ahí con el idioma occidental. Ustedes comunican mucho más que nosotros con las palabras y con los caracteres. Entonces yo creo que eso se fue, por lo menos en mí, se fue como amalgamando y fue conformando así una especie de sancocho intelectual que creo que logré armonizar y saber que, bueno, que cada cosa tiene un lugar, que un vaso puede ser un florero o puede servir para tomar agua. Eso. Bien. Bueno, me parece
lo que dijiste recién me hubiera, digamos, ayudado de resolver algunas contradicciones que tengo en cuanto a la teoría moderna de la arquitectura que recibimos en el UDELAR, con los conceptos de convivencia en el medio ambiente que tienen los chinos durante más de 5.000 años. Es decir, cuando me preguntan sobre el Feng Shui, bueno, eso no es contradictorio, después de miles de ejercicios de pensar, de discutir, de lo que vos dijiste recién, me perfectamente sirve para vencer esas contradicciones. Bueno, todavía nos sigue, tenemos necesidad de estudiar eso, pero la lógica de convivencia con el universo es la lógica que está en la arquitectura occidental como en las convivencias, digamos, chinas de Tian He, es decir, la unidad armónica entre el cielo y los seres humanos. Es esa armonía que hablaste del yin y el yang, justamente la base del Tai Chi, ¿no? Entonces me gustaría de que esto sea parte de la forma como pensar, convivir no solamente con la sociedad, sino con el universo. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Creo que esta conferencia, como las otras anteriores de nuestros compañeros que participaron digamos, en el seminario de Tai Chi Qigong, y vamos a seguir, tendremos 2 conferencias más, ¿no? Sí, tenemos 2 conferencias más de Shifu Bogado y de Gonzalo Parra, y la suya para cerrar. Bueno, la mía no es una conferencia, es simplemente un saludo final, de acuerdo a lo que escuchó de la sabiduría que expresan los 5 componentes de nuestro seminario. Creo que este seminario demoró en hacerlo, es decir, el segundo seminario iba a ser para el año pasado, con el asunto de la pandemia lo tuvimos que postergar para este año, pero seguramente el año que viene vamos a seguir con el tercer seminario, que podemos ir ganando más profundamente estos conceptos que estamos esbozando superficialmente, por lo menos de mi parte, ¿no? En este segundo seminario. Espero el apoyo de todos ustedes que se inscribieron y han demostrado interés. Creo que si hay más interés, podemos nosotros hasta incluso no solamente practicar el Tai Chi Qigong, sino ver si hay posibilidad de hacer un seminario vinculado del Tai Chi Qigong con la medicina tradicional china, que sería un extra seminario tan o más importante que lo que estamos organizando por Tai Chi Qigong, que es simplemente un pretexto para meternos en la cultura tradicional china. Así que bienvenido por haber estado ustedes en esta conferencia de Marina, y espero estén siempre, digamos, atentos de página nuestra, de la Universidad de la República y del Instituto Confucio, para todo otro tipo de actividades culturales que nosotros pretendemos y que nuestra misión de difundir a la sociedad uruguaya. Bueno, muchas gracias otra vez. Es una alegría, es una satisfacción, es honor tener Marina esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Jim. No, tenemos un par de preguntitas más para Marina que llegaron por el chat antes de que se vaya. ¿Puedo ver mucho más? A ver, sí. La pregunta es de José Vieira, ¿cómo se practica la medicina tradicional en la China contemporánea? O cómo se integra la medicina occidental. Esa es una. Y después también en este sentido... Contesto eso y lo contesto cortito, porque en realidad no tengo demasiado para profundizar. Cuando estuvimos en China visitamos un poco. Porque hay otra que viene en el mismo sentido, así ya. Entonces, dale. Ahí está. Si es posible compatibilizar la vida en las grandes ciudades occidentales modernas con las disciplinas que surgieron en otros contextos y en otras épocas. Y
Y después Bien. hay muchos saludos. Bueno, no, hasta donde yo sé, en China tenemos universidades de medicina tradicional china y universidades de medicina occidental que conviven, que comparten y que se complementan. De hecho, esta mención al premio Nobel que les hice creo que es una buena muestra de cómo se pueden integrar ambas, ¿no? Entonces, a mí ya les digo, yo no me especializo en eso. Mi estudio de medicina tradicional china fue para entender mejor el Tai Chi y el Qigong. Mi compañero Fernando sí sabe bastante más medicina china que yo. Pero bueno, allá están ambas presentes y se complementan porque son necesarias ambas, tienen distintos enfoques y yo creo que lo mejor es esto, es que sean complementarias. Yo veo en la medicina china una prevención que en general en la occidental no veo. Por lo menos yo lo veo desde el lado del químico farmacéutico. Yo estuve trabajando mucho en inmunología, en análisis clínicos, y eso no lo veo. Pero sé esto, ¿no? Sé que en China conviven por suerte ambas, y ojalá la tradición de la medicina tradicional china siga y se expanda. Y practicar esto en las grandes ciudades, sí, claro, súper necesario. Si tenemos la suerte de tener espacios verdes, practicarlo en espacios verdes es maravilloso y hace que estemos como más parte de la naturaleza, que podamos nutrirnos del chi de la naturaleza, ¿no? Creo que tenemos que darnos el espacio. Cuando hay algo que le gusta, miren, yo hice el doctorado que hice en educación, estudié motivación. Cuando uno está motivado por algo y realmente quiere hacer algo, saca el tiempo de donde sea. Y eso todos lo sabemos. Cuando algo nos gusta y lo queremos hacer, el tiempo aparece y uno lo sostiene. Pero uno le tiene que gustar desde acá adentro. Tiene que salir de adentro la motivación. Si es algo impuesto, si es por un objetivo externo, si es por el sueldo, por el diploma, por la medalla, esos objetivos externos se caen más rápido y es más difícil sostenerlos. Entonces yo creo que no importa dónde estemos. Podemos estar en Marte, ahora que les gusta ir a Marte. Podemos estar en Marte y podemos practicar Tai Chi Qigong, porque eso es algo que se lleva adentro. No puede ser algo separado de la vida. Es una manera de vivir. Es una filosofía de vida, pero no solo hay que decirlo, hay que hacerlo. Entonces, es compenetrarse con eso. Y como yo les decía hoy, bueno, las circunstancias externas no las puedo cambiar, pero yo puedo cambiar lo que hago en función de esas circunstancias externas para estar siempre alegre, como decía Huatuo. Y no tengo que tener un espacio particular para practicar, porque la práctica puede ser esta, estar acá todos juntos armónicos conversando sobre esto. Y esa puede ser la práctica. Y la práctica puede ser esto que yo les dije recién. Y esa puede ser la práctica. Entonces no importa dónde esté, no importa el espacio que tenga. Cuando se prohibió en China el Kung Fu, los monjes practicaban abajo de la mesa. O se ponían el león y practicaban abajo del león, escondidos. Entonces, cuando queremos, yo creo que se puede.